Bienvenidos a la Iglesia Integral de Restauración. Oramos para que este mensaje edifique tu vida y te ayude a alcanzar tu propósito en Dios. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, visita nuestra página soyintegral.org. Quiero iniciar en esta mañana de manera directa con la lectura de la palabra en el libro de los Salmos, en el capítulo 1, en el versículo 1. Quisiera que por un momento, hoy, ponte de pie a leer la palabra del Señor. Este versículo, este salmo, es un salmo reconocido por todos los creyentes como un salmo de inspiración para nuestras vidas. Salmos capítulo 1, versículo 1, dice en la versión de la Reina Valera: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Puedes sentarte, por favor. No sé si sepas esto. El libro de los Salmos es el más largo de la Biblia. Tiene 150 capítulos. No se te vaya a ocurrir como el día que la pastora le pidió a uno de los jóvenes de la alabanza que le dijera cuál era el devocional que había hecho, y él le dijo: claro, pastora, Salmo 151. No existe. Llegamos hasta el 150 nomás. Pero es el libro más largo de la Biblia. Tiene 150 capítulos. Pertenece a los llamados libros de sabiduría de la palabra. Entre ellos se encuentra el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés y el libro de Job. Y contiene el capítulo más largo de la Biblia, el Salmo 119, con 176 versículos dedicados, esos 176 versículos, a exaltar la palabra de Dios. Así que yo te animo que algún día tú dediques medio año y cada versículo de la palabra del Salmo 119 sea para que tú aprendas a exaltar la palabra de Dios. Es importante notar que este libro empieza por uno de los textos bíblicos más conocidos. El Salmo 1 es uno de los textos bíblicos más conocidos por los cristianos. Y a su vez, la primera palabra de este texto bíblico es bienaventurado. La palabra bienaventurado, bienaventuranza, viene de la raíz latina beatus, que significa bendecido, feliz. Note que la consecuencia, el resultado de lo que allí se describe, termina con una palabra al final que está relacionada con lo que nosotros hemos venido predicando: prosperará. Prosperará. El título del tema de este mes es bendecidos. Bendecidos. Así en interrogación, bendecidos. Yo tenía la idea de colocar la S final con el signo pesos, porque muchos asocian bendición con plata, prosperidad con plata. Y sé que hoy, que es el último domingo de este mes, algunos estarán esperando que siga predicando o que predique de plata, porque eso es la idea de muchos. Está planteado a manera de pregunta con un propósito: que reflexionemos si la bendición radica en la prosperidad, y sobre todo la prosperidad económica, o si tanto la bendición como la prosperidad que Dios quiere para nosotros es solamente económica. La Biblia nos muestra que el sermón de nuestro Señor Jesucristo que más influyó sobre el pueblo fue el sermón de las bienaventuranzas. Ese fue el sermón que más influyó sobre el pueblo. Pero también nos muestra que Jesús dio especial relevancia a la relación de las personas con el dinero y con las riquezas. Por eso nos regaló las parábolas de la moneda perdida, la de los talentos, las historias del joven rico, de la mujer que dio 2 monedas, de la moneda del César. Jesús dio gran relevancia a nuestra relación con el dinero.
La bendición y la prosperidad que la Biblia nos enseña es integral, como el nombre de nuestra iglesia, es integral. Los principios de la bendición que Dios nos enseña en su palabra aplican a la restauración de todas las áreas de nuestra vida, y esos principios aplican tanto para la salvación, la vida y la relación entre las personas, como para la vida económica, como para la vida financiera. Ese es el propósito de Dios para ti, para tu familia en este 2017, año de propósito. Es el mismo propósito del apóstol Juan cuando le escribió a su amigo Gallo en la tercera carta de Juan, y dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esto nos indica que la prosperidad que Dios quiere para ti y para mí es una prosperidad que integral, y los principios de esa prosperidad están marcados en la palabra que hoy vamos a compartir en el Salmo 1. Por eso te invito a que oremos juntos, que entreguemos este tiempo, nuestro corazón y la palabra predicada a nuestro Dios, y que tengamos muy presentes a aquellos que están pasando por profundas necesidades, como nuestros hermanos de México, como nuestros hermanos de Puerto Rico, de República Dominicana y de las islas del Caribe. Inclina tu rostro, por favor, y dile: gracias, Dios, por tu amado Hijo Jesucristo. Gracias por tu precioso Espíritu Santo. Gracias por tu palabra de vida. Gracias por tu amada iglesia. Hoy, unidos y unánimes, te pedimos que bendigas nuestras mentes, que bendigas nuestros corazones, que bendigas nuestras familias, que bendigas nuestros bienes y que bendigas nuestras almas. Oramos porque tu consuelo y tu misericordia estén sobre nuestros hermanos de México, de Puerto Rico, de las islas del Caribe, y ellos encuentren paz en ti, Señor. Oramos porque tu palabra corra como río en esta mañana y inunde nuestras vidas, y que nuestras vidas, como árbol plantado junto a corrientes de aguas, den fruto en todo tiempo y su hoja no caiga, para que todo lo que nosotros hagamos, tomados de tu mano, prospere, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sabes, aunque el texto dice bienaventurado, bendecido el varón, esta afirmación también aplica a la mujer, como ayuda idónea del varón en el hogar, o como la mujer cabeza de familia en tantos hogares que no cuentan con el apoyo moral, espiritual o económico del esposo. Así que esta palabra está para ti, mujer. Recíbela, por favor. Quiero que veamos hoy, en este último domingo de este mes de septiembre, que veamos esos principios. Pero también quiero que recordemos algunos de los principios que fueron vistos en el transcurso de este mes. Recibimos en el primer día de este mes, primer domingo de este mes, a la pastora Claudia Mendoza, quienes fueron bendecidos con la palabra que ella predicó. Y lo primero que ella nos enseñó es que Dios es dueño de todo, y lo hemos recalcado a través de toda nuestra serie de predicaciones, porque cuando entendemos que Dios es dueño de todo, no peleamos egoístamente por las finanzas, porque Dios es el dueño de todo. Y fuimos enseñados por su palabra, no solamente en Ageo capítulo 2 versículo 8, de que Dios es dueño de todo, sino que nosotros somos administradores. Si Dios es el dueño de todo, entonces tú y yo, ¿qué somos? Administradores. Y vimos algunas de las características de un buen administrador. Nos enseñaba, por ejemplo, la hermana Claudia, que un buen administrador piensa en el futuro. Por eso es que Jesús alabó a aquel administrador que, habiendo gastado más de lo que debía en cosas, fue y pensó en el futuro y le dio a cada uno de los que debían y le rebajó la deuda. Y Jesús alabó la astucia de este varón porque pensaba en el futuro. No la maldad que había hecho, sino la astucia de pensar en el futuro. Y entonces un buen administrador piensa en el ¿qué? En el futuro, ¿sí? Y pone sus cosas, las cosas que Dios le da para administrar, pensando en el futuro, en la vida eterna, ¿sí? Un buen administrador es fiel.
Un buen administrador es fiel en sus diezmos, es fiel en sus ofrendas, es fiel en sus primicias, porque reconoce que si Dios le dio el 100%, ¿qué tanto es un 10% o más? Amén. No sé si usted conoce un producto con el cual se lava los dientes la gran mayoría de las personas, que se llama Colgate. ¿Sí lo conoce? Pues déjeme contarle que Colgate no diezmaba el 10%. ¿Usted sabe cuánto diezmaba, entre comillas, Colgate? El 90%. De todas las ganancias de su compañía, él diezmaba el 90% dedicado a misiones, a las misiones a nivel mundial. Y su empresa ha sido tan prosperada que mire todo por donde no hay casi lugar del mundo en el cual la gente no se lave los dientes con Colgate. Y aprendimos que un buen administrador no solamente es fiel, sino que un buen administrador es obediente. Aprendimos que un buen administrador es dispuesto para hacer las cosas. Eso nos enseñaba el apóstol Pablo y cada uno de los predicadores en este tiempo en que hemos compartido de la palabra de Dios. Hoy quiero dejarle los principios que el Salmo 1 nos enseñan para ser próspero. Para ser próspero. Y el primer punto que quiero dejarle es: la prosperidad nace de oír consejo sabio, de andar con los santos y sentarse con los que bendicen a otros. De ahí nace la prosperidad. Por eso es que el versículo 3 dice: y será prosperado, pero producto de lo que vamos a compartir. Primero, oye el consejo de sabios. Ese es el primer consejo. Oye el consejo de sabios. El martes de esta semana tuve el privilegio de dar la charla, la primera. Este martes doy la segunda y última, sobre las finanzas en el hogar, los principios de las finanzas en el hogar. Les dejé una tarea. ¿Quiénes vinieron el martes? Espero que estén haciendo la tarea. Y si no, la terminamos de hacer aquí. Yo conozco a mi gente. La terminamos de hacer aquí en el martes, que es el presupuesto de la familia. Y ese es un consejo sabio. Es un consejo sabio. Que tú planees, que tú hagas un presupuesto. Ese es un consejo sabio. ¿Sabes? Yo soy planeador, fui planeador por muchos años. Pero cuando yo llegué a Cristo, me di cuenta que Dios también era planeador, y yo sacaba pecho. Yo soy planeador así como Dios. Porque Dios se ideó un plan. Desde el principio del libro de la Biblia, el libro de Génesis, hasta el final en el libro de Apocalipsis, todo lo que está allí escrito tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Plan de salvación. Toda la Biblia es el plan de salvación de Dios para ti y para mí. Luego Dios planea. Dios es planeador. Ese es un buen consejo. Planear un presupuesto es un buen consejo. El Salmo capítulo 1 versículo 1 dice en la parte B: bienaventurado el varón que no anduvo ¿en qué? En consejo de malos. Anduvo indica que la persona salió a buscar y anduvo detrás de otros que le dieran consejos para ser bendecido y prosperado. Pero ¿qué clase de personas escogió para que lo aconsejaran? El texto nos dice que eran malos consejeros, malas personas. Eso es lo que nos dice el texto. Dios nos recomienda que escojamos buenos consejeros para recibir bendición y ser prosperados. En Deuteronomio, en el capítulo 30, que te lo recomiendo, te lo leas desde el capítulo 28 hasta el capítulo 30 de Deuteronomio, que habla de las bendiciones de la obediencia y de las maldiciones de la desobediencia. Y el 90% de las bendiciones están dedicadas a la prosperidad. Léelo, Deuteronomio 28 al 30, pero termina en el 30 diciendo: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. La verdadera bendición y la verdadera prosperidad vienen de Dios. La verdadera vienen de Dios. Es Dios quien las pone frente a nosotros, eso dice la Escritura. Pero somos nosotros los que escogemos a quienes buscamos para recibir el consejo apropiado. Dios no va a escoger por ti o por mí. Él solo te recomienda
que escojas bien. Cuando no se entienden los propósitos de la bendición económica, cuando no se entiende que Dios es el dueño de todo, aún de tu vida financiera, y que Dios quiere que la administres para darle la gloria a Él, para bendecir a otros, para bendecir a los necesitados, para bendecir su obra, para extender su reino. Cuando no se entienden esos propósitos de Dios, el corazón corre tras el dinero y se convierte en esclavo de él. Amén. Hoy, tristemente, algunos predicadores aconsejan que la verdadera bendición es económica. Dolorosamente, eso es muy típico de hoy. Que si no tienes bienes y dinero, no eres bendecido. Te dicen que si no tienes bienes y dinero, es porque estás en pecado o es porque te falta fe. Te aconsejan que hagas pactos de ofrendar pequeñas o grandes cantidades de dinero, por ejemplo, cierto porcentaje de tus deudas. Y así Dios te bendecirá devolviéndote tu ofrenda multiplicada, tu pacto multiplicado. Algunos se endeudan más para hacerlo. Hoy día, dolorosamente, para mí es muy triste cuando llegan personas aquí a la iglesia que vienen de alguna otra iglesia y me dicen: pastor, es que tenía que llevar tantas personas al encuentro y tantas personas al reencuentro. Y entonces, como cada cupo valía 100,000 pesos, yo me endeudé para poder pagarle a las personas y poder mostrar las cifras de que sí estaba llevando gente al encuentro o al reencuentro. Porque no entienden los principios de la bendición y de la prosperidad que Dios nos da a través de su palabra. Algunos se endeudan más aún para hacerlo, porque si no entregan lo pactado, se sienten maldecidos por Dios. Recuerdo un varón que me decía: pastor, es que yo cuando voy a esa iglesia, yo me quito el anillo, el reloj, mi esposa se quita los aretes, todo nos lo quitamos, porque cuando el culto termina, me siento tan miserable de no haber entregado el anillo, el reloj, la pulsera, los aretes, tan miserable, porque así me hace ver el pastor cuando predica. No es lo que Dios quiere, no es la manera como Dios quiere que le sirvas a Él. Tuercen los versículos y los textos bíblicos y venden cada cantidad de libros, llevando a sus seguidores a leerlos más a ellos que a la Biblia, para sustentar sus propios argumentos, generando pastolatría. ¿Sabes qué es pastolatría? Adorar al pastor. Es que es mi pastor y nada me faltará, Él me lo dará todo. Y templolatría: no hay como mi iglesia. No hay como mi iglesia. Cuando una persona ama el templo más que a Dios, eso se llama templolatría. Es que solo es mi iglesia. No, no es tuya, es del Señor. Esto es antibíblico y por lo tanto falsa doctrina. Porque la peor falsa doctrina que hay es la que nace dentro de la iglesia. Esa es la peor de todas. Porque te enseña 10 informaciones, 9 verdades y una mentira. Pero casi todo el tiempo predican la mentira. Te dicen: Cristo viene pronto, tienes que convertirte al Señor, pero no te olvides de pactar para que Dios te devuelva. Esa es la mentira. Y en eso es que enfatizan y tuercen todos los versículos bíblicos para argumentar lo que ellos quieren. Muchos pastores de sana doctrina reconocemos esto como teología de la superprosperidad o de la superfe. Para algunos sociólogos, estas iglesias entran en otra categoría. Algunos sociólogos a esas iglesias las llaman las multinacionales de la fe, mercaderes de la fe, como dijo el apóstol Pablo, sedientas de dinero, de poder social y político. Esa no fue la enseñanza de Jesucristo. Jesucristo enseñó en Mateo capítulo 6, en el versículo 19: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruyen, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán los deseos de tu corazón.
Y añade más adelante en el versículo 24: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. No se puede. Aunque esas personas tengan el rótulo de pastores, apóstoles o profetas, aunque llenen de grandes multitudes sus iglesias, aunque tengan grandes éxitos de librería, aunque los grandes políticos del país los apoyen y se paren en sus púlpitos, no los verás en esta iglesia. No los verás parados en el púlpito de esta iglesia. Cuando un político me dice a mí: el próximo año los vas a ver llegar aquí a la iglesia, los vas a ver llegar, van a venir, y yo los dejo venir. Pastor, es que yo quiero que ore por mí. Aquí abajo, no arriba, aquí abajo. Yo le digo: claro, porque una oración no se le niega a nadie. ¿Quieres que la iglesia ore por ti? Sí, entonces ven aquí, yo oro por ti. Pero no puedes hacer propaganda ni proselitismo, ni mucho menos desde el púlpito, y tampoco desde aquí. Para eso está la calle. En la calle lo puedes hacer. Así que si tienes un político amigo, ya sabes cuál es el tratamiento que este pastor le da. Amén. ¿Sabes? Aunque los grandes políticos del país los apoyen y se paren en sus púlpitos, si sus enseñanzas no están de acuerdo a las de Jesús, no son buenos consejeros, son malos consejeros. No andes detrás de ellos. El Señor te dice: no oigas el consejo de malos. Amén. Pero recuerda, Dios quiere la restauración integral de tu vida. La Biblia cuenta de una mujer que se convirtió en mala consejera del rey Acab. Esta mujer, llamada Jezabel, era idólatra, era fornicaria y murmuradora. El Señor Jesucristo en Apocalipsis recrimina a una de las 7 iglesias de Asia por permitir que Jezabel tuviera asiento en la iglesia. Dice en el capítulo 2 de Apocalipsis, en el versículo 20: pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer Jezabel, que se llama a sí misma profetisa, lleve a mis siervos al mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento. ¿Sabes? Pasa en nuestras iglesias. Pasa en nuestras iglesias. Hoy dolorosamente, yo no sé si tú como madre o padre has tenido esta experiencia, que tu hijito de 10, 12 años llega diciéndote: mamá, es que las niñas del colegio me persiguen. ¿Qué te ha pasado? Dolorosamente hoy ya sucede así. Son las muchachas las que persiguen a los muchachos y los invitan al sexo. Y la iglesia no es la excepción. Llegan mujeres a la iglesia buscando tener relaciones con los chicos de nuestra iglesia, y algunos caen. Y este pastor ha visto mujeres así llegar a la iglesia y servir de consejeras y de consejeros a otros. Los hay. Murmuran de los pastores, murmuran de los líderes, murmuran de los hermanos. Hasta son capaces y se toman el atrevimiento de murmurar de la propia familia de aquel que están aconsejando. Le dicen: es que tu papá, es que tu mamá, es que tu hermano o tu hermana. Murmuran. Ese es el espíritu de Jezabel. Y Jesús le dijo a una de las 7 iglesias de Asia: tengo contra ti que has dejado entrar a esa mujer y sentarse en medio tuyo, y has permitido que se acueste con los hermanos de la iglesia y murmure. ¿Aló? ¿Sabes? Pablo enseña a Tito y le dijo algo que tenía que hacer. Porque la pregunta es: ¿qué hacer? Tito capítulo 3 dice en el versículo 10: si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, o sea, que sirven de murmuradores, como el espíritu de Jezabel, malos consejeros, dales una primera y una segunda advertencia. Después de eso, no tengas más que ver con ellos, pues personas como esas se han apartado de la verdad y sus propios pecados los condenan. Así que, hermano, recuerda: si quieres ser bienaventurado, si quieres ser bendecido, si quieres ser prosperado, no oigas el consejo de malos.
Está atento al consejo de los sabios, de los que oran, de los que aman a Dios y te aman a ti, tu madre, tu padre, tu esposa, tus pastores. Amén. Escucha el consejo sabio, amado hermano. Proverbios dice en el capítulo 11, en el versículo 14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Pregúntate quién es quien te aconseja hoy día. Pregúntate quién es el que te da un consejo sobre tu relación con tus hermanos y tu relación con tu iglesia. Pregúntate. Dice: bienaventurado el varón que no estuvo en camino de pecadores, anda en camino de santos. Ese es el segundo principio de esta parte. El primer principio de bendición y prosperidad es: no oigas el consejo de malos. Pero después de escuchar el consejo de malo, la Biblia nos muestra que el siguiente paso que dio aquel hombre fue andar por el camino de pecadores. Primero escuchó y después ¿qué? Los siguió. Después siguió el camino de ellos. Proverbios dice en el capítulo 14, en el versículo 12: hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Y más adelante en el capítulo 16 dice en el versículo 2: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. El pecador puede pensar que está en lo correcto, que todo está bien en su vida, pero recuerda, es un pecador. Aquel que recibe el consejo de malos comienza a pensar como ellos, comienza a andar en el camino de ellos, opina y piensa como ellos. Esto fue lo que pasó con Zafira, la esposa de un hombre llamado Ananías. En Hechos, en el capítulo 5, en el versículo 2 al 5 y en el versículo 7 al 10. No quiero leértelo, quiero solamente contarte por un momento la historia. Dice la historia que el comienzo de la vida cristiana, de las iglesias del Señor, así fue como comenzó. Dice que no había necesidad, nadie tenía necesidad, porque todos compartían las cosas unos con otros. Amén. ¿Recuerdas el día de la familia? ¿Sí? ¿Tú crees que alguien se habrá quedado sin comida ese día? No. Todos compartíamos los unos con los otros. Esa es nuestra idea del día de la familia. No es vender cosas, es que compartamos los alimentos los unos con los otros. Y el que no tiene, recibe. Y hay algunos hermanos que salen llenos. Porque los cristianos no fumamos, los cristianos no bebemos, pero comemos. Y entonces la iglesia del primer siglo compartía todas las cosas. Y algunos prometían cosas, hacían pactos, pero no pactos para que Dios le devolviera, sino hacía la promesa: voy a vender esto y voy a dar el producto de esta venta para la iglesia. Las pactaba con Dios. Y entonces hubo un hombre llamado Ananías que vendió su heredad, pero entregó menos de lo que había pactado con Dios. ¿Cuánto? No sé. Lo cierto es que Pedro, el Espíritu Santo le mostró al apóstol Pedro que el hombre había traído menos de lo que era. Es más o menos, te voy a pintar como esto. Es como alguien le dice: Señor, prometo darte el diezmo todos los meses, de corazón, no para que me devuelvas, sino de corazón, porque estoy agradecido, porque tú eres el dueño del 100%. Pero entonces en vez de traer el 10, trae el 5. ¿Sí? Porque hay iglesias así donde dicen: traiga el 5%, le bautizamos a su suegra sin curso de bautismo. ¿Sí? Eso hizo Ananías. Pero su esposa se dejó tentar de lo que él le propuso. Y dice la escritura que cuando él mintió al Espíritu Santo, dice que cayó muerto en la puerta de la iglesia, y que los jóvenes recogieron a Ananías por haberle mentido al Espíritu Santo, porque la consecuencia del pecado es ¿qué? Muerte. Puede ser física, financiera, emocional, familiar, económica, pero es muerte. Y entonces la mujer que se dejó contaminar del esposo, que caminó con el esposo, también cayó muerta. Eso es lo que dice Hechos capítulo 5. Un joven cristiano recién convertido me dijo una vez: pastor, ya no tengo amigos. Los que tenía antes de ser cristiano ahora me hacen bullying.
¿Sí sabía eso que pasa con algunos cristianos jóvenes? Ahora le hacen bullying. Así que ayúdeme, no sé qué hacer. Y me acordé del famoso dicho popular: dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién andas. Y el consejo para ti y para mí es: anda con los santos. Este fue el consejo que le di. Anda con los santos. ¿Quieres que no te hagan bullying? Anda con los santos. Camina en el camino de los santos. Así pasó con los que te aconsejaban que participaras del negocio de las pirámides, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Hace algunos años, ¿sí? DME. Así se lo saben. Cuando el pastor predicó aquí, desde el púlpito, que el dinero rápido y fácil al final no es bendición. Y hay muchos, dolorosamente, que hoy día, varios años después, todavía están pagando la consecuencia de aquellos malos consejos. Amén. No andes en camino de pecadores. Pregúntate, ¿cuáles son mis mejores amistades? ¿Los deshonestos? ¿Los homosexuales? ¿Los mentirosos? ¿Los murmuradores? ¿Qué camino estoy dispuesto a seguir? La Biblia dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, dice en el versículo 33: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahí te lo dejo. Eso dice el apóstol Pablo. Y añade, o dice en la versión de la Nueva Traducción Viviente: no se deje engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Todo aquel que te aconseja sutilmente a que te apartes del carácter de Cristo, también sutilmente te lleva a transitar el camino de murmurar de otros, de hablar mal de otros, de tus amigos, de tus líderes, de tus pastores, de a que tomes malas decisiones. La Biblia nos enseña que hubo un hombre que andó con Dios, que caminó con Dios. Génesis capítulo 39 dice en el versículo 2: mas Jehová estaba con José. Mira, José estaba en la casa de Potifar. Tenía una esposa que era adúltera, pero él estaba con Jehová. Y dice: y fue varón próspero, porque Jehová estaba con él. Y por último, en este versículo 1 dice: siéntate con los que bendicen. Bienaventurado el varón que ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sentarse en la silla de escarnecedores es lo mismo que cultivar la amistad de los blasfemos, de los burladores, de los que no solamente niegan a Dios, sino que se burlan y manifiestan odio hacia las cosas de Dios y hacia su palabra. Los que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Su mayor característica es el orgullo por su pecado. Cuando estuvimos hace algunos meses, un par de meses, con mi esposa en Madrid, en España, nos dolía en el alma cuando salimos de compras. Compramos souvenirs y yo llego a mi casa, a la casa de mi hija, y me dice mi nieta, abuelo, le has comprado a mi hermano y a tus nietos un recuerdo, un souvenir del orgullo gay. El pastor lo compró, se lo regalé a mis nietos, yo no sabía. Se veía muy bonito, con colorcitos. Y es que acababa de pasar en España, en Madrid, la semana del orgullo gay, donde más de 1 millón de homosexuales estaban de acuerdo con eso que estaba ahí, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. A nosotros los cristianos nos llamaban malos, y al pecado del homosexualismo lo llamaban bueno. ¿Cuáles son tus amistades? Sabes, el que maldice a Dios es un escarnecedor, y el que se sienta con él es escarnecedor con él. Y lo mejor del caso es que él se siente orgulloso de la maldad que hace.
Proverbios dice en el capítulo 28, en el versículo 26, el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Prosperará. O sea, el que no mide su estatura de los pies hasta el piso, sino el que mide su estatura desde su cabeza hasta Dios. Porque cuando tú mides tu estatura desde los pies hasta tu cabeza, dices, yo soy alto. Pero mídete con respecto a Dios para ver cómo quedas, a la altura de Dios. Así que, hermano, escucha el consejo de sabios, anda en camino de santos y siéntate con los que bendicen. Segundo punto de esta mañana: la prosperidad nace de la palabra de Dios. Dice en el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es importante el consejo de los sabios. Es importante el consejo de papá y de mamá, el consejo de tu esposa, el consejo de tus pastores. Pero recuerda, Dios es tu mejor consejero. Amén. Escucha su voz. La palabra de Dios es la mejor guía para ser bendecido y prosperado. Dios dio este consejo a un hombre llamado Josué antes de iniciar la conquista de la tierra prometida. Si quieres conquistar la ruina, si quieres conquistar la pobreza, si quieres conquistar las deudas, busca el mejor consejo, la voz, la palabra de Dios. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Nunca, amado hermano, nunca, nunca. Quita de la charla que ese pastor está dando el 90% de las palabras mías y quédate solo con la palabra de Dios. Amén. No te dejes llevar por el consejo engañoso de otros, ni el consejo engañoso de tus emociones, de tu corazón. Quiero que puedas decir esta oración de compromiso. Quiero que la leas. Digas: Señor, hoy me comprometo a oír tu palabra, a hablar tu palabra, a meditar en tu palabra, a guardar tu palabra y a hacer tu palabra. Amén. Espero que las palabras de tu boca te hayan atado esta mañana. El salmista escribió en el Salmo 119, en el versículo 103: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sabes de dónde provienen las tristezas, la ruina, las enfermedades, el daño de nuestro planeta, que se encuentra como antes de la creación, desordenada, aunque ya no está vacía, pero la tierra está desordenada, llena de terremotos, de huracanes, de guerras, de odios de unos contra otros? Todo proviene de no obedecer la voz de Dios, de no obedecer su palabra. Es tiempo de arrepentimiento, amado hermano. Es tiempo de oír su palabra y obedecer. Hermano, hermana, vuelve a Él, enamórate de su palabra. Si te disciplinas en leerla cada día, terminarás por encontrar deleite en ella. Disfrutarás el que la palabra de Dios llene tu corazón y te acercará a Él, y Él te recibirá gozoso. Pero es que hoy los hermanos quieren la bendición de la prosperidad económica sin acercarse a la palabra de Dios, solamente pactando. Así es como lo quieren. El apóstol Pablo enseñó en Gálatas capítulo 5, en el versículo 13: ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para dar rienda suelta a sus pasiones, sino sírvanse por amor los unos a los otros.
La idea que tienen algunos de que se es salvo por gracia no significa que pueda vivir sin estar sujeto a una ley y que pueda vivir como le plazca. Esos no son principios que están en la Biblia. El creyente no ha de rechazar las normas de conducta que dicta la palabra de Dios. La libertad no significa vivir una vida de libertinaje. Hemos de tener en nuestras vidas el fruto del Espíritu Santo. Amén. Por eso quiero introducirte y finalizar con el tercer principio. La prosperidad nace de dar frutos de fe. ¿Y de qué? ¿De qué? ¿De qué? De oración. ¿Sí conoces el famoso dicho, a Dios rogando? O sea, ora y actúa. Mijo, ¿y por qué no sale a buscar trabajo? Porque estoy orando con el televisor prendido. Debes orar y actuar y hacerlo a la manera de Dios. El Salmo dice en el versículo 3: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Árbol plantado. Tú y yo somos plantío de Dios para nacer de nuevo. Se es prosperado cuando nos dejamos plantar por Dios en su corazón, su palabra. Cuando dejamos plantar la palabra de Dios en nuestro corazón. Cuando nos dejamos plantar por Dios en su iglesia. Cuando permitimos que sea Dios quien dé el crecimiento, así tenga Él que podarnos y nos duela. Así tenga Él que romper la vasija del alfarero y volvernos a formar. Pero cuando eso ocurre, nosotros somos prosperados y podemos dar fruto. Cuando permitimos que el río del Espíritu Santo bañe nuestras raíces, solo así daremos el fruto que podamos dar nosotros a otros. Hechos dice en el capítulo 20, en el versículo 35: en todo los he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Jesús: más bienaventurado. ¿Recuerdas la primera palabra de este versículo del mensaje de hoy? Bienaventurado, más bendecido, más feliz es dar que recibir. El apóstol Santiago hace una exhortación a la iglesia y escribe en la carta de Santiago y habla de la prosperidad económica de los ricos y de cómo se olvidan de los pobres. Y les hace una exhortación en el capítulo 2, en el versículo 17, y dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No importa si tú eres de aquellos creyentes que de pronto pasaste al frente y dices: yo recibí al Señor, pero pasó así, mijito. Porque el apóstol Santiago dice: la fe sin obras es muerta. Quiere decir que no es fe, que es emoción. Hay personas que pasan en las iglesias, reciben a Cristo, pero su vida no es la vida de un cristiano. Lo cual quiere decir que el apóstol Santiago tiene toda la razón. Él dice: muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Si tienes fe, tienes que demostrarlo por tus obras. Si dices que eres cristiano, tienes que demostrarlo con tus obras. Tienes que tomar los principios de la palabra de Dios y no solamente meditar, no solamente deleitarte, no solamente oír, no solamente leer, no solamente ver, no solamente memorizar, sino aplicar la palabra de Dios en tu vida. Amén. Por eso es que Santiago en el capítulo 1 dice en el versículo 22: pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, él es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. O sea, que se ve en el espejo y dice: ese soy yo, y ese no es él.
Ese es el espejo, esa es la imagen. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este ¿será qué? ¿Te acuerdas de lo que estamos predicando? Los principios para ser bendecido, para ser prosperado, para ser bienaventurado. Quiero concluir con esto. ¿Qué aprendimos hoy? Que ser prosperado es bendición. Que la prosperidad de Dios no es solo y únicamente financiera. Que hay malos consejeros. Que Dios quiere que oigamos el consejo de los sabios. Que hay caminos y opiniones que me llevan a la ruina espiritual y financiera. Que aquel que está con Dios es prosperado. Y que Dios espera que yo dé frutos de mi fe. Orar y actuar. Amén. Yo no sé si has podido entender en el transcurso de estos 4 domingos y ojalá de estos 2 martes los principios para vivir una vida financiera sana, fructífera delante de Dios. Ser bendecido y prosperado no es tener dinero, es tener paz y contentamiento en el corazón. No es tener mucho dinero, porque hay pobres que son felices y hay ricos que son miserables. Amén. El amor a las riquezas me aparta de Dios. Puede que tengas una deuda o muchas deudas. Puede que desafortunadamente algunos hayan caído en la bola de nieve. Puede. Si caíste en la bola de nieve, ven este martes. Te enseñaré cómo se sale de la bola de nieve. Los principios para salir de la bola de nieve. ¿Sabe lo que es la bola de nieve? La bola de nieve es una bolita que está en la punta de la montaña y en la medida que va cayendo va agrandándose hasta destruirte. La bola de nieve es aquel que pide prestado a un prestamista al 20% para pagar los intereses del prestamista del 10%. Y al 10% le prestó para pagar al prestamista del 5%. Y al del 5% le pidió prestado para pagar los intereses del banco, que eran del 2 y pico por ciento. Cayó en la bola de nieve. Pero Dios tiene principios para que tú salgas de la ruina física, material, financiera y sobre todo espiritual. Oramos para que este mensaje haya sido de bendición para ti. Si deseas escuchar más mensajes como este, visita nuestra página soyintegral.org. Iglesia Integral de Restauración. Amamos a las personas, amamos a Dios.